Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en el programa La de 8, aquí por ADN 40. Comúnmente en este programa lo que hacemos es debatir sobre cuál será la nota que encabece los titulares al día siguiente, pero en esta época de elecciones estamos entrevistando a diversos candidatos. Y bueno, primero que nada saludo a Eduardo Ruiz Gili, que se encuentra vía Zoom. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Horacio, aquí en Cuernavaca, Morelos, listo para arrancar este programa. Y bueno, hoy tenemos de invitado a Nahum Navas Ruiz. Él es candidato a diputado por el Distrito 15, Alcaldía Benito Juárez, por parte del PES. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias, Horacio. Gracias, Eduardo. Eduardo, tú arráncate con la primera pregunta, por favor. Gracias, Nahum. Bienvenido a nuestro programa, que sé que eres asiduo televidente nuestro y lo agradezco mucho. Una pregunta. De ganar la diputación, ¿cuál es la perspectiva de un diputado? Y esta se lo pregunta a mucha gente. ¿Para qué votar por un candidato que va a ser una minoría dentro del Congreso, en donde pues los grandes grupos a veces ni caso les hacen, o ahora ya no van a poder llegar los del PES y chapulinear a Morena, ni al revés? ¿Por qué votar por un candidato de un partido de reciente registro? Mira, yo creo que lo más importante que tenemos es que debe de ser representada toda la nación mexicana. Y yo algo que creo es que nosotros representamos esa parte que tiene que ver con la familia mexicana, que tiene más del 92% en el interés de los mexicanos. El hecho de que seamos una minoría en el Congreso es porque no somos políticos. La mayor parte de nosotros venimos... O sea, ¿los demás partidos no se preocupan por las familias mexicanas? Pues no sé, creo que puede ser un eslogan, pero no se ve reflejado en las políticas públicas. Pero, ¿qué es preocuparte por la familia? A ver, porque puede haber desde una preocupación moral, una preocupación ética, una preocupación jurídica. ¿Qué es para el PES preocuparse por la familia? Pues yo creo que es por la realidad. ¿Cómo está la familia? Podemos tener ideologías, doctrinas, pero las realidades en México tendríamos que verlas, ¿no? Hacer un diagnóstico. Yo estuve en el Diagnóstico Nacional de la Familia. Ajá. Y en ese tiempo nos dimos cuenta que ha cambiado la familia en su totalmente. estructura. La familia como se pensaba antes de papá, mamá y dos hijitos, no. Las familias ahora son quizás la madrina y la ahijada, la madre sola con los hijos, la familia homoparental. Bueno, hay una cantidad, en verdad, de gente millones de personas que no viven esta familia tradicional. Sí, y yo creo que a la familia que tenemos que atender es la real, no la ideológica, el ideal que yo tengo de esa. A las personas, digamos. A las personas. Okay. Y yo algo que veo es que hay una tercera parte donde tenemos familias con jefatura femenina, donde la mujer está sufriendo al día por sacar a los hijos, a las hijas, y esa debería de ser un foco de atención, donde busquemos políticas públicas que beneficien al mayor número de personas y de familias. Eduardo. A ver, es que es muy interesante la pregunta que hace Horacio, porque el PES es un partido que se identifica con valores tradicionales. ¿Cómo hacer que esos valores tradicionales pues también empaten con los nuevos valores de familias de gente del mismo sexo, divorciados que tienen hasta 3 familias o han tenido 3 familias? ¿Cómo empata ese valor tradicional con la nueva realidad, Nahum? Bueno, mira, los valores tradicionales, si no son actuales, ya no son valores. Y yo algo que creo es que nosotros tenemos que ver que el valor del ser humano es clave, la dignidad de todas las personas independientemente de sus inclinaciones, situaciones, y lo demás es lo que debemos de rescatar. Yo tengo una maestría en psicología y consejería familiar. Me especialicé en consejería familiar sistémica. Y lo que tenemos que estudiar es el sistema de la familia hoy. Si no nos mata la pandemia, nos matamos nosotros en la familia por la desesperación emocional. Claro. Pero lo tercero, yo creo que la parte económica nos morimos de hambre. Si no bajamos el IVA al 10%, quitando el impuesto al consumo, y quitamos y reducimos al 16% el impuesto sobre la renta, no vamos a activar la economía. México no tiene una política económica y la que va a sufrir todas las consecuencias es la familia. La segunda cosa que yo propongo es completamente hacer una reforma total al sistema integral del desarrollo integral de la familia. El DIF es más asistencialista que formador de condiciones para que pueda. La tercera sería familia, violencia y criminalidad. Tenemos una criminalidad altísima.
Yo fui Ministerio Público 8 años local y 5 federal y estuve colaborando en este aspecto y me dediqué a la criminología, a las ciencias penales, pero cuando yo veo que no tomamos en cuenta que si se destruye el núcleo familiar, y estoy hablando del núcleo no papá, mamá, hijos, es cómo se constituye y cómo esté en nuestra sociedad, entonces no vamos nosotros a hacer con políticas de echarle la culpa a la policía, de corromper a los demás, cuando realmente podemos hacer como Sara Serkovich presenta en esa propuesta dice violenta, es una propuesta indecorosa sobre la violencia en México. A ver, no, me llama mucho la atención que hablas de una reforma fiscal. Estás hablando de un impuesto a la renta parejo del 16% y un IVA general del 10% sin ninguna exención. Mira, yo algo que creo es que si nosotros no tenemos unas condiciones fiscales que reactiven la economía, ya las cuestiones prácticas para hacerla, no podemos hacerlo. Del 16 estaba tocando nada más como la media aritmética del 32%, le puse el 16, porque nuestras empresas están muriendo. Y vemos que eso, si no hay una derrama económica, pues así aunque quisiéramos tener familias de cualquier clasificación, no vamos a tener familias. Lo que vamos a tener es un desastre económico. Sin embargo, ahorita el presidente Biden está peleando para que en el mundo no lleguen esas tasas impositivas tan bajas en ningún país, porque se llama competencia desleal. Si México tiene el 16% y Estados Unidos tiene el 21%, Estados Unidos no nos va a dejar, querrámoslo o no. Pero dime una cosa, ¿el IVA del 10% para todo o con excepciones de algunos productos? Mira, yo creo que pueden haber excepciones, pero no quiero hacer de la excepción la regla. Yo estoy en contra de que se le ponga a los alimentos y a las medicinas IVA, porque lo que van a pagar más, estos son las pobres familias. Si hiciéramos algo así como un salario ético familiar, como está en Chile, que pudiéramos ver cada segmento, una mamá sola, que tiene una hija embarazada, que tiene un muchacho en las drogas, poder buscar integrar un salario que puede integrar a la familia. Y creo que esto es para un programa social, pero para efectos de reactivar toda la economía tendríamos que bajar aquello que está crucificando y dándole la estocada a la empresa para poder reactivar. Si tenemos menos ingresos por impuestos como el IVA del 10 o el impuesto de la renta, permitiría levantar la economía de nuestro país. Y yo sé que probablemente tendríamos un comercio o una competencia desleal con Estados Unidos, pero no queremos seguir siendo nada más sanguijuelas, que estamos viviendo de dádivas, de populismo. Si no generamos una estructura de emprendedurismo, de nuevas empresas y además de meter lo informal a lo formal, entonces, ¿de qué manera vamos a hacer que los demás sean responsables? Pero, Nahum, llevamos 7 años con este programa, nos han tocado algunas elecciones. Nos tocó, por ejemplo, esa reforma fiscal tan fuerte que se hizo durante el sexenio de Peña Nieto, donde partidos de oposición que decían lo contrario apoyaron esa reforma fiscal que acabó por ser durísima y por tenernos como estamos. Yo creo que debemos de hacer con todos los partidos y los diputados que quedasen, que hacer conciencia. ¿Por qué? Porque ellos representan a muchas familias. No, yo lo sé, pero a la mera hora, cuando ya se pasó la elección, se les olvida, ¿eh? ¿O no, Eduardo? No, hombre, que si no, yo llevo cubriendo esto desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Imagínate. A ver, Nahum, no has mencionado educación. ¿Qué hacer con la educación? Porque puedes cambiar el IVA, puedes cambiar todo. Mientras sigamos con el sistema fallido educativo, todo lo que propongas, lo siento, no va a servir, porque la mayoría de los mexicanos son incontratables en la economía del siglo XXI. Porque todos dicen, vamos a generar empleos, generar empleos. ¿Cuánto te tardas para contratar a una persona a veces que necesitas con ciertas características, Nahum? Mira, yo algo que creo que una columna vertebral, independientemente que es la familia, es la educación. La educación es vital. Yo trabajé en asociaciones civiles, por eso me hice contador público, trabajamos un modelo de educación donde trabajábamos con INEA, con alfabetización primaria y secundaria. Ahí hacíamos un modelo en unos CIFAM, Centros de Integración Familiar, y podíamos llevar también la educación de oficios a las mamás solas. Trabajamos mucho con mamás solas. Y esa parte yo tuve 28 custodias, donde esos niños que no tenían, todos son profesionistas ahorita. ¡Qué bueno! Y esa parte, yo algo que creo es que México debe de apostarle 100% a la educación. El sistema educativo completamente es nefasto. Creo que no tenemos una política educativa que vaya de acuerdo a las necesidades.
Mi tercer licenciatura, soy licenciado en Educación y Desarrollo Humano. Mi esposa también lo es. Estudiamos los dos porque nos damos cuenta que si nosotros no empezamos a educar, yo creo que hay padres maestros, maestros padres, hay madres maestras, maestras, y si no tomamos todos un entendimiento y dejamos todo en una Secretaría de Educación, no va a funcionar esto. Todos los segmentos debemos de participar, la misma empresa capacitando a la gente, todos los segmentos deberían. Entonces la educación debería de romper un esquema, ¿sí?, manipulador político que no tiene, ¿sí?, correspondencia a las necesidades educativas del país. Tú que eres contador, ¿cuántos años se tardarían para poder ver un cambio si es que mejora la educación en este país, que como bien lo dice Eduardo, y tú, es la base? ¿Cuántas generaciones tendrían que pasar para que viéramos un cambio? Híjoles, pues realmente yo siento que estaríamos casi en 20 años. Fíjate, 20 años. 20 a 25 años, porque sí, tienes que empezar con los niños desde que entran a maternal. Y entonces esa sería la primera generación, pasan al kinder, a la prepri, a la primaria, a la secundaria, a la prepa, a la profesional y el posgrado. 20 años, 25 años, y no han querido empezar desde, yo me acuerdo que Fox iba a hacerlo hace 21 años, ya antes de eso Salinas lo iba a hacer, y Cedillo, que fue secretario de Educación Pública, que no dio una, lo premiaron con la presidencia. O sea, el tiempo vuela, ¿eh? Sí. Pero yo algo que creo que tenemos que empezar, si queremos un México mejor, tenemos que empezar con los niños, sin lugar a duda, y cambiar el sistema educativo. Nosotros creamos un sistema educativo donde creamos, independientemente de cumplir con la normatividad que nos marca el artículo 3º, buscamos cómo enriquecer para la vida a la gente. Y en esos IFAMS lo que teníamos es que llevamos pedagogos, maestros y lo demás, pero al final de cuentas llegó una nutrióloga y nos dijo, los niños no rinden más porque no desayunan. Y entonces les tuvimos que dar, y como obra de magia, los niños tuvieron mejor desempeño. Entonces nos quedábamos con las mamás nos quedábamos mientras iban a la escuela los niños, y ellas les enseñábamos oficio, a muchas mujeres les enseñamos a leer y a escribir, muchas abuelitas, y después ellas nos enseñaban sus virtudes, hacíamos un comedor, y en el comedor comían los niños, hacían escuela de tareas, o lo que hacíamos todo es el ejercicio, y después se venía escuela de fútbol. Nadie podía entrar a escuela de fútbol si no terminaba su tarea. Y esos centros, les quiero decir, con vergüenza, por eso nos metimos a la política, porque nos lo cerraron algunos que querían poner algunos sellos rojos, amarillos o azules, porque querían el músculo social de nosotros, que nunca dependió de ni un quinto del gobierno y de pura gente buena, que hay mexicanos buenos que aportan para eso, porque querían un músculo político para engañando a la población, porque nunca invirtieron en eso. Si no invertimos en educación, México se muere. Y otra cosa, que amén de estos procesos para poder educar a los niños, todo el asunto de los intereses políticos y el botín que representa para los partidos, todo el sindicato y todo esto, que también es otro corrupción, tema. a mayor presupuesto, más corrupción. Exactamente. Sí. Pero bueno, el tiempo es nuestro principal enemigo. Quiero agradecer muchísimo a Nahum Navas Ruiz, candidato a diputado por el Distrito 15, Alcaldía Benito Juárez, por el PES, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Muchas gracias, Eduardo. Es un gusto. Suerte, Nahum. Gracias. Eduardo, nos vemos la próxima semana y usted no le cambie. Siga en sintonía en ADN 40.